Auspicia este micro Ciruelax. Ahora la ciruela se llama Ciruelax, la marca número 1 en laxantes de origen natural, jaleas de agradable sabor y comprimidos mini tabs y forte para ganarle naturalmente a la constipación. Ahora la ciruela se llama Ciruelax. Vivir implica necesariamente cierto nivel de estrés. Y no está mal dentro de ciertos límites, pero si ese estrés es elevado y sostenido en el tiempo, se puede convertir en un estrés crónico que nos va a generar sufrimiento. Todo esto que te cuento está en el nuevo libro del doctor Daniel López Rossetti, que se llama Estrés, Sufrimiento y Felicidad. Es un gran libro con recomendaciones y herramientas mentales que fueron probadas, de hecho, en el Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central de San Isidro, que es el primer servicio especializado en Argentina que aborda, diagnostica y trata el estrés para mejorar nuestra calidad de vida. Ya estamos al aire con el doctor Daniel López Rossetti. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Doc? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Acá en la Asociación Médica Argentina estamos iniciando un curso. Bien, muy bien, por suerte, todo bien. Bien, ya me meto en la primera pregunta de tu nuevo libro, y tiene que ver con esta frase de Buda que abre. Dice: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. ¿Me la podés pasar en limpio, la segunda parte principalmente? Sí, porque es una frase que a mí me parece constitutiva, una frase que me parece fundamental, porque interpretarla nos da la oportunidad, la plataforma, el trampolín para saber que nuestro futuro, en términos de bienestar, en buena parte, no en todo, pero en muy buena parte, depende de nuestras acciones, de nuestro albedrío. ¿Qué es lo que dice Buda, Siddhartha Gautama? Que el dolor es inevitable, Leo, y quienes nos escuchan saben que el dolor es inevitable porque todos hemos tenido pérdidas y las vamos a seguir teniendo, financieras, económicas, familiares, relaciones personales, laborales, de distinto orden. El dolor, claramente, es inevitable, coma. Es decir, el dolor es inevitable, coma, pero el sufrimiento es optativo. ¿Qué quiere decir Buda con esto y qué quiere y por qué nosotros aplicamos esto? Por lo siguiente, porque el sufrimiento es el dolor crónico, es el dolor sostenido en el tiempo. El dolor siempre es un evento agudo. Cuando se sostiene en el tiempo, se llama sufrimiento. Y nosotros, Leo, lo relacionamos muy directamente con el estrés, en términos que el estrés existe como agudo, estrés agudo, y estrés crónico. Y el estrés agudo claramente es el dolor, y el estrés crónico es el sufrimiento. Nosotros en nuestro servicio, como vos bien decías, del Hospital de San Isidro, en los PROMES, en los programas de manejo del estrés, trabajamos con los pacientes en términos de manejo, de gestión, del gerenciamiento vital, de lo cotidiano, para disminuir el sufrimiento. Y la verdad es que eso es posible, porque en parte depende de nosotros y depende de nuestras decisiones. Tenemos una frase que es muy fuerte: somos nuestras decisiones. Impecable. Doc, hay algo muy interesante en el libro que me encantaría que la expliques brevemente, que es la cadena del estrés. Porque tiene 4 eslabones y que si uno los, corregime si me equivoco, los reconoce a tiempo, por ahí podés evitar llegar al 4.º eslabón. Cadena del estrés. ¿Qué entendemos por cadena del estrés? Y sobre todo evitamos, ¿sabés qué, Leo? El sufrir. Mira, no se es feliz espontáneamente. El libro dice en la tapa estrés, sufrimiento y felicidad. Estrés y sufrimiento está en rojo, impreso en rojo, felicidad en azul. Claro, alguien puede decir, existe la felicidad, la espontaneidad, a quien le preguntes te va a decir que la felicidad no existe. Bueno, no es cierto, lo que pasa es que hay que limitar y definir a qué se refiere felicidad. Y el punto es el siguiente, y a ver si coincidimos en esto. Primero podemos decir qué no es la felicidad, Leo. La felicidad no es euforia, no es alegría, no es éxtasis, no es excitación, no es placer. Esos son fenómenos momentáneos y son llamadas emociones, mientras que los sentimientos son las emociones elaboradas mentalmente y sostenidas en el tiempo. La fe, la esperanza, el orgullo, la envidia, la culpa, la vergüenza y también la felicidad.
como un estado emocional de fondo que no es excitación, no es alegría, pero es el pentagrama musical que te permite imprimir las notas de tu vida en lo cotidiano. Es una forma de abordar el mundo. Y eso tiene que ver con encontrar la paz. La cadena del estrés, que es lo que preguntás, es una metáfora que indica 4 eslabones, como eslabones de una cadena, que es la evolución del sufrimiento o el estrés. El primero es la percepción de la realidad, el segundo son las conductas y hábitos, el tercero son los síntomas y el cuarto es la enfermedad. Las percepciones son como vemos el mundo. Yo percibo el mundo y la realidad no existe, sino que lo que existe es la interpretación de la realidad desde nuestros propios procesos psíquicos. Esto no es una definición de escuela académica o de universidad. Esto también es una recomendación, porque si uno maneja sus percepciones, modifica la realidad que lo alcanza. No sé si me explico. Clarísimo, clarísimo. Cuando vos o yo percibimos una amenaza, pasamos al segundo eslabón, y ese segundo eslabón es el cambio de conductas y síntomas, de conductas y hábitos. Las personas que se empiezan a estresar tienen conductas distintas. Se muerden más las uñas, los que se las comían, el que toma alcohol va a tomar más, el que fuma va a fumar más, el que come mucho va a abrir más veces la heladera. La persona va a tener más conductas compulsivas, no sustitutivas del nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque empieza a manifestar la ansiedad. Y si no controla el estrés a esta altura, va a llegar a la tercera etapa. Esa tercera etapa se produce la aparición de los síntomas, los más diversos. En el libro están, es un capítulo de síntomas: dolor de pecho, palpitaciones, acidez de estómago. Si no regulo el estrés a esta altura, voy a llegar a la cuarta etapa, que es la enfermedad. Lo que eran palpitaciones, Leo, en la tercera, en el tercer eslabón, puede ser una arritmia cardíaca en el cuarto. Lo que era acidez gástrica en el tercero, bien puede ser una úlcera gastroduodenal o gastritis en el cuarto. Y eso es lo que vos me preguntabas respecto a la secuencia de la cadena del estrés. Impecable. Doc, con respecto, hay una parte muy interesante y que data de muchísimo tiempo atrás, pero que es muy útil si uno se lo pone a leer, que es lo que le recomiendo a la gente, que tengo el libro en este momento en mis manos, decíamos Estrés, Sufrimiento y Felicidad, que habla de la filosofía estoica y herramientas muy prácticas. Una de ellas es la dicotomía del control, por ejemplo. ¿De qué se trata esto? Que parece tan simple, pero uno lo lee y resulta de muchísima ayuda si uno lo aplica, lógicamente, ¿no? Mira, la frontera final, Leo, para manejar el sufrimiento, vamos a decirlos en esos términos, podría decir para manejar el estrés, pero la frontera final para manejar nuestro sufrimiento es sin duda la filosofía de vida. Por supuesto que hay aspectos médicos, muchos, de diagnóstico y tratamiento. Por supuesto que hay aspectos psicológicos, muchos, de diagnóstico e intervención psicológica. Pero la verdad es que la frontera final es la psicología de vida. Y la psicología de vida en general y la estoica en particular. Y si bien la filosofía cruza transversalmente toda la publicación, todo el libro, los últimos 2 capítulos son de herramientas para manejo del estrés, es decir, para evitar el sufrimiento. Y dentro de ellos hay varias herramientas o muchas herramientas de la filosofía estoica. Una es la que decís, que es la dicotomía del control. Los grandes filósofos estoicos, como Séneca, Marco Aurelio, Epícteto, Zenón de Sitio, practicaban la dicotomía del control. ¿Qué es la dicotomía del control? Dicotomía quiere decir 2. Implica que las personas debemos diferenciar aquellas cosas que podemos controlar en la vida de aquellas otras cosas que no podemos controlar. Hay cosas que están por fuera de nuestro alcance. El clima está fuera de nuestro alcance, la posibilidad de un accidente en general fuera de nuestro alcance, el hecho de que un día nos puedan despedir del trabajo en cierta medida están fuera de nuestro alcance. Y los filósofos estoicos dicen que lo que está a nuestro alcance son nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones,
nuestras acciones en definitiva. La dicotomía del control de los estoicos, que ahí está muy bien explicada y da muchos ejemplos, es lo que conocemos en distintas culturas de distinto modo. Y lo que conocemos como plegaria de la serenidad, eso que decía algo así como: Dios, concédeme la capacidad para darme cuenta de las cosas que puedo modificar, para reconocer las que no puedo modificar, y en definitiva, y tercer punto, para diferenciar entre ambas. Cuando uno logra eso, se acerca a disminuir el sufrimiento. Es una herramienta que funciona. Bien, te voy haciendo las últimas. Doc, te pinto esta escena. Nosotros hablamos siempre de que el cerebro es un órgano social. Sí, sí. Y la pregunta tiene que ver con la de tecnodependencia. Te pinto una mesa en un bar donde la gente se reúne a socializar justamente y ves 4 personas, cada uno con su celular en su mundo. ¿Eso es para preocuparse? ¿Es un mensaje? ¿Es algo normal de la época en que vivimos? Es interesante lo que planteás, porque la tecnología es una herramienta extraordinaria. Pero por definición, ¿qué es una herramienta? Una herramienta es algo para modificar una realidad. Imaginemos un tablero de madera en un taller de autos, lleno de herramientas colgadas: llave inglesas, destornilladores, llaves francesas, martillos, distintas herramientas. El tema es qué voy a usar en cada caso en particular. La tecnología de comunicación es lo mismo. No hay nada que reemplace a la comunicación interhumana directa. Esto es un hecho. También es cierto que la comunicación vía redes es muy útil, pero aumentar las relaciones interpersonales, físicas, reales, tienen una riqueza hasta el día de hoy inigualable. Es una cuestión de respeto, es una cuestión de respeto a uno mismo. A mí me parece que debemos madurar mucho el hecho de utilizar el teléfono celular, el smartphone, la telefonía inteligente, para que sea una herramienta para nuestra utilidad y no para nuestro estrés. Mira, la velocidad en que cursamos la vida tiene mucho que ver con el bienestar. La antítesis del sufrimiento es la felicidad, y no hay felicidad sin paz. Si yo tuviera que decir cuál es el sinónimo de felicidad, Leo, el sinónimo de felicidad es la palabra paz. Y la paz no la conseguís con la impresión rápida del tiempo en la velocidad moderna, que cada vez se va más rápido. Hay que controlar el uso de la tecnología para que esté a favor nuestro y no en nuestra contra. Bien. Doc, desde el servicio de medicina de estrés hiciste un gran trabajo desde siempre, pero más que nada en la pandemia. Me acuerdo hacerte notas y hubo muchas patologías que no se trataron porque a veces no se podía en todo el sistema de salud, y vos decías se puede llegar a venir un tsunami de patologías. Concretamente la pandemia, ¿cuáles fueron los principales estragos en salud mental que dejó o que ustedes pudieron ver en su servicio? Muchos. En realidad, en salud en general y salud mental en particular. En salud en general es impresionante la gente que durante 2 años no se controló, por ejemplo, la presión arterial, y hoy se encuentran hipertensos, le toman la presión y con asombro abren los ojos y dicen: uy, si yo no tenía presión. Sí, hace 2 años usted no tenía presión. Hay gente que se dejó de controlar, controles ginecológicos, controles de rutina, presión arterial, función pulmonar, diabetes, colesterol, exámenes ginecológicos, mamografía, Papa Nicolau, y una serie de cuestiones que se dejaron de hacer. Y ahora, de hecho, más de una persona que nos está escuchando saca turno de consulta en cualquier lado, público o privado, y dice: uy, ¿cómo tardan tanto? Que a lo mejor tienen una consulta dentro de un mes, pero estoy hablando de prepagos muy buenos, donde a lo mejor el turno de consulta, y más de uno debe decir: sí, a mí me pasa eso, 1 mes y medio, 2 meses. ¿Por qué? Porque recién ahora todas las personas te están yendo a las consultas y está abarrotado el sistema. Pero bueno, hay que hacerlo igual. Pero está claro que esto está sucediendo en salud en general. Pero en mental es muy claro. Los niveles de ansiedad han aumentado, los niveles de depresión han aumentado, las dificultades de relación interpersonal han aumentado, Leo, los exabruptos de violencia, los podemos ver en todos lados, han aumentado, el estrés psicosocial ha
ha aumentado. Acá y en cualquier parte del mundo, no solo en la Argentina, pero la pandemia ha sido un golpe importante. Y pensemos en los chicos que no tuvieron toda una etapa de aprendizaje estable. Es un tema hoy para que lo vemos en nuestro servicio como lo deben ver en servicios de psicología y de psiquiatría. Bien. Doc, tengo en mis manos otro libro fascinante que se llama